Santana, director de la Gaceta Oficial Eclesiástica, Iglesia del Acuerdo Universal, y estoy vinculado con la embajada en promover la denominación de origen del café Génova reservado, el plátano del Quindío y la yuca de Armenia. Entonces, me llama la atención la aplicación, sobre todo, de lo que se realiza allí en Francia respecto a la denominación de origen, pues más cuando ahí se habla de un TLC con la Unión Europea, donde necesitamos estar en niveles de competitividad que nos permitan posicionar nuestros productos primarios en el mercado internacional. Gracias. Sí, lo que vemos es interesante montar un dossier especial sobre apelación de origen controlada, apelación de origen controlada. Explicar un poquito cuáles son los avances que hay y qué impacto tienen en la economía. Y los diferentes labels, digamos, los sellos en Francia. Mi nombre es Edgar Rodríguez, venimos en representación de la revista El Lector. Pues tenemos mucho interés a nivel de intercambio con telecomunicaciones Francia-Colombia. Mi nombre es Marta Romero, vengo de la agencia de prensa Ares. Me interesa básicamente por el desarrollo de la comunicación que van a utilizar en el portal y conocer el portal. Y tengo dos preguntas. ¿Por qué la parte cultural en este portal no les interesa? Nos interesa obviamente, Sí. pero el problema es como es un portal institucional. También desde la embajada se decidió que la parte cultural está de un lado, la parte comercial está de otro. Entonces, la parte cultural le importa bastante a la embajada, le importa a la Cámara de Comercio, es decir que pero viene a ser dos proyectos distintos. Es decir, que viene a ser un proyecto hablando, porque no había un portal justamente que se hablaba de la economía francesa. Pero obviamente va a haber enlaces. para directamente la parte de la embajada, o sea, no está presente, pero si se ingresa de cultura, dan el enlace a la Sí, por supuesto, vamos a dar todos los enlaces. Sí, Habrá una sección de enlaces donde si hablamos de industria cultural, enlaces a industrias culturales, pero el compromiso de este portal es trabajar la parte I+D. Hay otros que van a ser curadores de la parte cultural, que será otro portal distinto que se está desarrollando, que está en línea en este momento, o entrar por la sección cultural. Pero nos interesa así, pero... ¿Y la visión de Francia sobre Colombia cuál es? La verán a través de este portal. Si Francia hace ese esfuerzo, pero tú puedes hablar desde la embajada. Si Francia hace esfuerzo es que le interesa. Claro. Entonces, si no, no lo haría. Pues, Sí, e incluso podemos mencionar que es la primera vez que servicios institucionales franceses desarrollan este tipo de es el primer portal. país. Colombia es el primer país en el cual se está desarrollando un portal de este tipo. Y de los temas colombianos, ¿qué les interesa, en qué les interesa entrar? Pero, primero, Básicamente. para concluir lo de Cyril, nos interesa tanto que el portal hoy en día, antes se llamaba franciaenlinea.org, hoy en día se llama francia.org.co. Si ponemos el .co, acabamos de perder al señor el nombre de dominio, pero es decir que queremos decir que es para Colombia. Ajá. ¿Ya? Primero es para Colombia, es un portal para Colombia. Segundo, tu pregunta era, perdón. ¿Qué temas quieren tratar a nivel Colombia en el portal? ¿Qué temas les interesa tratar de Colombia en el portal? Fácil, lo que se está haciendo en este momento a nivel de intercambios, las empresas que están interesadas a trabajar en coordinación aquí con otras empresas colombianas. Entonces, un tema principal del portal es desarrollo sostenible, porque es medio ambiente. Entonces, eso es un portal importante. Además, estamos de aliados, está la Cámara de Comercio colombo-francesa. Es decir, que ahí no estamos hablando solamente francés, usted defiende los intereses de los colombianos. Entonces, eso sí puede explicar un poquito lo que es la Cámara a este nivel. Pues lo que la misión de la Cámara Colombo-Francesa de Comercio e Industria pues es desarrollar todas las relaciones, tanto comerciales como industriales, de Francia hacia Colombia y de Colombia hacia Francia. Es decir, cualquier empresario que busca relaciones con Francia o con Colombia, que sea para implantarse, para buscar proveedores, clientes, máquinas, lo que sea,
pues nosotros estamos aquí para colaborarles para que puedan hacer estas relaciones más fácilmente. ¿Te contesto? Gracias.